Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente en la Fundación Nuevo Amanecer, en la sede del sanatorio. Y aquí continuando la entrevista con el pastor Miguel Ángel López. Ha sido una experiencia maravillosa todo lo que nos ha contado. Y hoy queremos enfocarnos en una parte muy importante de su vida y fue su función como rector de dos instituciones muy importantes en Colombia y Venezuela. Entonces queremos escuchar de labios de él esta maravillosa historia. ¿Cómo hizo para que Instubok y Colben llegaran a ser las instituciones que son hoy en día instituciones universitarias? Llegaran a ser lo que son hoy en día, instituciones universitarias. Ya. Llegamos a Istibok a principios de 1974, creo. El llamado era urgente debido a que la institución afrontaba algunos problemas difíciles, dentro de los cuales estaba el financiero, el disciplinario y, por decir algo, también un poco el funcionamiento académico. No en las clases directamente, sino en el orden y como dijéramos, en seguir el calendario propuesto. Nuestra llegada fue traumática en el sentido de que tuvimos que afrontar la muerte de uno de los alumnos de apellido Montiel, que era originario de la tribu que queda pasando de Venezuela a Colombia. Los Guayú. Los Guayú. ¿Eh? Guayú. Sí, de los Guayú por allá. El asunto fue así. Mi esposa, cuando llegó la Navidad, que quedaron los industriales, pensó en hacerles una fiestecita. Se dedicó a preparar unos panes, unas tortas, mientras que el pastor Pico, que era el preceptor, Gonzalo Pico, llevaba unos alumnos al programa que se celebraba en el pueblo de Nirgua, la iglesia de Nirgua. Andando la tarde, ya al llegar la noche, llegó con la noticia de que Montiel, el indígena, se había matado al pasar de la carretera panamericana hacia la vía que iba a la universidad, que era la vía de Salón. Era un indígena muy inteligente, muy apreciado por la institución, y el pastor le permitió manejar la camioneta. Pero él había comprado unos zapatos que estaban de moda, que tenían una suela más o menos de este tamaño y unos tacones altos. Los famosos de manera que super altos. quedaba un espacio entre la suela y el tacón. Ahí se le ajustó el acelerador y entonces pasó derecho, con la mala suerte de que perdió la vida. Así que esa fue la bienvenida. Tuvimos que afrontar el llevar a ese indígena muerto después de que lo hicieron la autopsia en el hospital. Como Dios dirige todas las cosas, el encargado de la funeraria, para acomodarlo y llevarlo, conocía a los indígenas allá, y cuando llegamos pues no querían recibirlo. Llegamos a la madrugada, no querían recibirlo porque pues la ley guayú es que si alguien mata a alguien tiene que pagar con la muerte. Como iba todo sajado, ellos no podían entender que no había sido asesinado. Así que nos demoraron para recibirlo
En tanto, el de la funeraria iba allá para tratar de explicarles y calmarlos y todo. Echó unas botellas de aguardiente y pasó por allá y al final lo recibieron a toda nuestra costa. Así que tuvimos que pagar todos los gastos. Gracias pues que no pasó más con nosotros. Ese fue el primer episodio. Luego pues había que afrontar la situación económica porque había cartera morosa y a la vez desbalance del presupuesto para el año. Por medio de una alumna que la mamá trabajaba en la Presidencia de la República, se hizo una cita con Carlos Andrés y él nos atendió a través del ministro de Educación, no me acuerdo ahora. El presidente de ese entonces en Venezuela, ¿no? Antes era el presidente. Y nos asignaron 100.000 bolívares, que era un buen dinero en aquel entonces como ayuda. Así que por lo menos pudimos lograr algo, pero al cabo de unos días llegó el tesorero de la división. El nombre de él era Pepito Figueroa, era la vez tesorero y era pastor. Así que vino para mirar qué proyectos habían para salir de la situación. Así que me interrogó varias veces qué plan tenía yo para que la institución saliera a flote. Ante esa insistencia, pues yo no hallaba qué decirle porque pues sí, era una situación difícil. Yo no conocía muy bien los recursos de los que se podría disponer. Entonces le conté, le dije, pues aquí hay que meter la mano al drill para sacar esto de la carra plana, como se decía en ese entonces. Y le conté que el presidente de la República, a través del doctor Peñalver, nos dio una ayuda. Yo le digo, y él no es el dueño de la institución. Ustedes son los dueños de la institución. Este colegio pertenece al Instituto Colombo Venezolano y la Unión Colombiana Venezolana nos da 20.000 bolívares al año. La división tal vez podría ayudarnos. Entonces él dijo que no era posible, que las pólizas no lo permitían, que yo tenía que ver cómo hacíamos un plan. Era difícil porque era nueva la institución, se habían sembrado unos naranjos, unas hectáreas, no sé cuántas, estaban todavía pequeños, no se podía esperar usufructo y pues todos los departamentos perdían el de educación o el docente, los comedores, los dormitorios, la escuela, porque todos estaban en déficit. Así que insistiendo a él, le digo, bueno, yo tengo un plan, pero pues no puedo decírselo porque es una herejía. Entonces le digo, ¿por qué? Le digo, porque es una herejía. Si me prometen que no me van a quemar allá afuera, yo les presento el plan. Entonces me dijo que sí. Le dije, bueno, aquí el diezmo no se paga porque no hay cómo pagar diezmo, porque todos los departamentos pierden. Mi propuesta es que se pague el diezmo por departamento. No, ¿cómo va a ser posible? Dijo él, en un negocio donde es una colectividad, no se puede. Le digo, pero es que el que trabaja bien se pierde la plata con el perezoso. Entonces sería mejor, insistiendo yo, pues aceptaron. Le dije, bueno, me dan eso por escrito, sí, que quede
escrito en el acta que debo hacer eso. En cuanto a ese punto, pues se bregó con la lucha y el primer departamento que ganó fue la panadería, que tenía un horno todo antiguo y derruido. Ese fue el que ganó algo y luego ganaron los otros. Y para hacer la historia breve, en 3 años teníamos el 175% del capital operativo y los mejores salarios de las escuelas de Interamérica. La honra sea para Dios. Gloria a Dios. Porque yo no hice nada. Eso lo hizo todo él. Luego después los naranjos comenzaron a dar sus primeros frutos. El hermano Secundino Rodríguez, que era el encargado de la granja, plantó unas cajas de abejas, comenzaron a producir miel y la cosa fue arreglándose poco a poco. El asunto de las clases, pues los profesores no eran muy puntuales, ¿sí? Como la casa mía quedó frente del edificio académico, pues yo veía a los muchachos en tiempo de clase por ahí bajando, entonces iba allá y les decía háganme el favor de pasar al salón de clase. Entonces, ¿en qué materia es esta? Tal. Como yo había sido ducho en enseñar de todo, bueno, entonces saquen los cuadernos, tomen apunte porque va a ser evaluado inclusive eso. Así que seguíamos con las clases. Yo no tuve que llamar a los profesores porque los alumnos se encargaron de contarles lo que estaba pasando y comenzaron a entrar en cintura. Así que poco a poco se fue estabilizando también la indisciplina académica. Andando el tiempo, pues comenzaron a arreglarse los problemas de disciplina. Lo que pasaba era que como cuando el colegio se estableció fue una fundación que el papá del pastor Harold Bohr, visitó las petroleras y las industrias de Venezuela. Ellos donaron los edificios. La Creole donó, creo, el comedor, y así también fue con el edificio de aulas y así. Entonces, pues, tenían derecho a mandar sus hijos, sus alumnos, y pues eran personas que no tenían disciplina, ¿no? Porque eran hijos de papi y mami, entonces era difícil manejarlos. Pero se tomó la medida de que para el siguiente año habría que hacer una entrevista a cada alumno antes de ser aceptado. Cuando comenzó la época de matrícula, hubo una reunión en la Unión y me tocó ir porque era de asuntos académicos. Así que cuando vine ya habían hecho algunas admisiones y se bloqueó el plan de seleccionar el personal. Ese viernes que yo llegué, había una señorita simpática, alta, pura hippie, con todo el atuendo hippie, con una guitarra de cuernos, esas que tenían los hippies, y muchachos detrás de ella. Y dije, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Votarla no se puede porque pues ya se la aceptó. Era hija de un industrial, era socio de la National Air International, una cosa de aviación. De manera que una vez que tuvimos todo eso, pues lo único que recomendé al personal fue que comenzaran a tratarla con cariño, a invitarla a la casa, a hacer que ella se sintiera en un hogar, y gracias a Dios se logró. Ella fue cambiando y fue acomodándose poco a poco, no tuvimos que hacer ninguna violencia con ella. Hubo otra reunión en la Unión y fui.
Cuando volví el viernes, el sábado en la mañana anunciaron en la escuela sabática que la señorita Jane Jensen, así se llama, iba a alabar al Señor con un canto especial. Yo quería meterme debajo de la banca porque quién sabe cómo será esto. Pero no, ella como era de dinero, se puso un vestido muy lindo, muy modesto, tenía una voz muy linda y cantó precioso. Para cortar la historia de Jen, ella ahora es psicóloga en Estados Unidos, nos hablamos de vez en cuando, aprecia mucho la iglesia y el papá en premio nos arregló la cancha de básquetbol de enfrente del hogar de señoritas. Así poco a poco Jen nos ayudó dándonos la clave del vocabulario de los drogadictos para que yo supiera de qué estaban hablando y entonces pues poco a poco el Señor intervino y también se arregló el problema. Ese es a grosso modo la historia de Steve. Ya jubilado, vivía en Bucaramanga, sonó una noche el teléfono y al contestar había un muchacho huérfano que se iba a doctorar allá en Andrews, no sé si era David o cómo será. Ahorita que me acuerdo el nombre te lo digo. Sí. Bueno, Pablo. Entonces me dice... Pablo Huérfano. Okay, me dice, he escogido como tesis los años florecientes de Istibó. Tengo aquí las actas y hay aquí un voto que no he podido interpretar. Entonces le dije, no hay ningún misterio, es ese, que autorizaban a la institución a diezmar por departamento. Eso pues extraño y claro, le llamó mucho la atención. Así que el Señor nos bendijo ahí grandemente y de ahí fuimos llamados para Icolben de vuelta. ¿Cuánto tiempo estuvo en Istubot? ¿Cuánto tiempo estuviste en Creo que 3, me parece, porque era director académico, porque yo no podía hacerlo por no tener título nacional, el profesor Osman Longa, y ya estaban preparando al profesor Garrido, que venía de Andrews para tomar la dirección del colegio. Recordé el pastor Cuando él llegó, Garrido. pues yo lo atendí, había sacado una copia de las llaves y se las entregué y le dije, aunque yo estaré aquí en tanto que se empalma el trabajo, esta es su oficina, aquí están todas sus cosas, siéntase libre de ir y venir y manejar las cosas para que se entere de cómo vamos en el adelanto del programa. Muy bien. ¿Sí? Bueno, ahora te toca hablar de Icolben. La papa caliente. Es un poco confuso en mi mente algunas cosas, no de mi tarea, sino de los antecedentes. Yo estaba informado, sí, por la radio Bemba de lo que estaba pasando allá en Istibó. Había un desorden en el grupo de los alumnos de teología, especialmente los del cuarto año, porque el doctor Norberto Restrepo, que había sido enviado para doctorarse en Andrews, había venido como director del departamento de teología. Así se llamó porque no era todavía universidad. Entonces, algunas ideas extrañas comenzaron a menguar en los alumnos el respeto a la organización. Esa era la base del asunto. Dentro de eso, pues se decía que él no estaba de acuerdo con que los diezmos se llevaran al alfolí y pues no sé, no puedo certificar si él recibía entonces diezmos o no, porque él ya no estaba como docente ya, pero estaba en el vecindario y causaba mucho disturbio porque los alumnos se volaban para escucharlo, tanto mujeres como hombres. Así que
Yo llegué un jueves a la institución, llegué solo porque mi señora, como el llamado fue de urgencia, quedó en el colegio de Venezuela empacando las cosas para irse más tarde. Al llegar allá, solo me entregaron la casa y las llaves, pues yo fui a el centro de la ciudad, ya se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, es el centro administrativo. Guayaco. ¿Ah? Guayaco. Pero le tenía un nombre raro, Guayaco, Alpujarra. que era un lugar de prostitución Sí, alrededor. Guayaquil. Guayaquil. Eso, Guayaquil. Ahí compré unos palos, una cama barata, unos tiestos para poner ahí y tener por lo menos mi camita y unos asiáticos para si alguien venía. El viernes por la noche de consagración ya yo estaba arriba, tenía puesta mi pijama y mi bata cuando subían unos alumnos, porque se ve en la escalera. Llegaron, yo los saludé cortésmente, abrí el screen y les dije, buenas noches, jóvenes. Entonces ellos dijeron, buenas noches, señor. Entonces, al decirme así, yo dije, este huevo quiere sal. ¿Quién sabe cómo será la cosa? No le dijeron pastor. Sigan, siéntense, les expliqué y le dije, ¿qué se les ofrece? Dice uno que era de Venezuela, dice, pues nosotros queremos decirle que no sabemos de dónde es usted, ni lo queremos aquí. Entonces le digo yo, bueno, yo no nací, señor, el día de los temblores, así que no me asusta eso. Pero ahora me doy cuenta que un espíritu malo los dirige, porque si ese fue el consejo que les dio el que los está formando, hizo un despropósito, porque si ustedes quieren guerra, comencémosla de una vez. Entonces los muchachos hablaron dos o tres cosas más, de la comida, del sistema, de cómo éramos nosotros parciales con la gente, ¿sí? O sea, hacíamos acepción de personas, y entre eso mencionaron que nosotros éramos asalariados, que éramos los del cheque, éramos los pastores asalariados. No recuerdo mucho más de la conversación. Les pedí que con la manera gráfica que tengo yo de hablar, les dije vayan y ponen su barba en remojo para que la afeitada sea más fácil. Entonces, ellos se fueron. Esa fue la introducción. Entonces, las reuniones clandestinas pues causaban mucho problema porque las muchachas y los muchachos salían juntos y ustedes saben que allá pues el reglamento no lo permite. Había reuniones en la granja y había reuniones afuera en las casas de algunos profesores que simpatizaban con el movimiento. Así que era necesario hacer varios arreglos. El comedor estaba perdiendo mucho dinero porque como ahí había alumnos que no estaban en el movimiento y algunos que no eran adventistas, entonces pues unos querían un tipo de comida y otros otro tipo de comida, y eso no había un ecónomo, había una señora que había sido empleada de los Riffel que cocinaba y ahora era la ecónoma, así que pues no se podía esperar disciplina por esas circunstancias. Así que yo fui, le dije a Jorge, a Jorge Newell, que era necesario conseguir una ecónoma. Entonces me dice, muy difícil, pastor, lo hemos intentado mucho tiempo y no hemos conseguido. Le dije, pues yo sé dónde hay una buena. Dice, ¿cómo así? Dice, sí, es la señora suya. Le dije, ¿yo qué más le he hecho, pastor, para sí, señora, vaya para allá? Y bueno, Jorge, los dos
hemos sido puestos para arreglar este problema. Déjeme hablar con ella, usted no interfiere, si ella resuelve, vamos adelante. Él, muy disciplinado, Jorge, aceptó. Yo fui y saludé a Rosalba porque la conocí de que era así. Era la hija del primer pastor, uno de los primeros pastores que yo conocí, el pastor Luis Almeida. Fue muy amiga de mi familia en Neiva, entonces pude hablarle de tú a tú. Y le dije, Rosalba, ¿no te hace falta un chequecito? Entonces ella dijo, claro que sí. Y yo, bueno, aquí tiene uno. ¿Sí? Y aceptó, y nos propusimos comenzar por ahí. ¿Sí? Porque yo le dije, yo quiero que aquí, si usted quiere cocinar, es su asunto. Yo no la estoy llamando de cocinera, yo la estoy llamando de administradora de un restaurante. Que ponga en orden todo. Sí, pastor, dijo yo. Ella, mano firme, se comenzó a arreglar el asunto, porque había la señora del doctor Restrepo, era doctora, creo. Sí, médico. Y era la doctora del colegio, entonces tenía una cantidad de dietas especiales que tenían que arreglar en el comedor, cosa que pues no es posible, ¿no? Muy difícil, De como manera con que 900 alumnos, porque éramos más o menos 900. Sí, 900. Al comenzar eso, pues la revolución creció, ¿sí? Yo recuerdo un día de crisis, de las muchas que pasamos, que la leche se pagaba al rompe, no era crédito. Y como la economía estaba baja, pues llegó Jorge y me dice, pastor, estamos en problemas porque la leche llega el viernes y no tenemos con qué pagarla. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, pues, haga alguna cosa, saque de alguna parte un préstamo y veremos cómo se arregla, pero no podemos soportar que haya una rebelión completa en esta semana, porque era lo más importante que quedaba dentro del menú que ellos objetaban y que no estaban contentos. De manera que él lo hizo. El domingo yo salí a dar vueltas por la institución, como siempre hago, y ya me iba para la casa cuando llegó Hugo Camacho, y traía la bolsa del correo. Entonces me dijo, la pongo ahí donde Martica, su secretaria, para que la... Dije, sí, está bien, póngala ahí. Abrió la oficina y puso la bolsa con candado. Ahí en la dirección había una llave. Cuando yo traté de irme a la casa, dije, los alumnos necesitan sus carticas, ¿no? El lunes viene la secretaria, las pone en los apartados. Por allá el martes o el miércoles, sí, van a recibir la correspondencia, así que yo mismo voy a repartir. La regué en el escritorio, comencé a poner los bloques, hogar de varones, hogar de señoritas, tipografía, en fin. Pero comenzó a crecer el paquete del hogar de varones. Entonces, ¿qué será lo que hay aquí, no? Al mirar, había estados de cuenta del banco. Digo yo, wow, qué cosa, ¿no? Los alumnos tienen plata ahora. Antes, si uno tenía algo, lo depositaba en el banco estudiantil. No se acostumbraba a llevar eso por allá. Así que yo no abrí ninguno de esos papeles, pero sospeché. Entonces, el lunes por la mañana le digo a Jorge, vamos a recobrar cartera morosa posiblemente. Lo único que yo le pido es que usted presencie y me deje actuar, porque yo no sé qué es lo que voy a decir todavía. Claro, entonces me llegó una Biblia grande que todavía está en mi casa y la abrí donde Pablo dice, no debáis a nadie nada. Y comenzamos a llamar a los alumnos pidiéndole al preceptor, que era un ex militar,
que metiera a los alumnos que estaban en esa lista en el salón que queda debajo de la biblioteca y no los dejara Evelio salirse García. uno por Evelio uno García. y no los dejara volver a juntarse hasta que termináramos la cosa. Así que ellos llegaban y yo les decía, bueno, siéntense. Sí, ¿para qué nos llamó? Le dije, pues las preguntas las hago yo aquí, no usted. Así que dígame por qué tiene usted plata en el banco. Dice, bueno, porque me la mandan mis padres. Sí, pero aquí está la lista, usted debe tanto. Entonces, ¿cómo es posible que le estemos fiando la comida y usted tiene la plata en el banco? Le dice, no, búsqueme lo que Pablo dice sobre las deudas. Claro, ellos estaban aturdidos del susto, ni siquiera uno solo encontró. Y bueno, tienen 12 horas para poner su cuenta al día, si no, le añadimos un pasaje de ida, no más. Así que recortamos como 20 millones, me acuerdo, no estoy seguro, pero hubo solvencia. Así que el Señor dirigió tantas cosas en eso. Yo no tuve que chocar con el pastor ni él conmigo porque pues él estaba por ahí en el vecindario. Pero sí era incómodo el asunto de las sesiones que todavía continuaba manteniendo y el desorden que quedaba por la desconfianza que se sembró en la administración. Interesante, ¿no? O sea, como rector le tocó afrontar ese desafío. Como rector te tocó afrontar Sí. ese desafío. De este desafío, sí, de este movimiento que apenas estaban haciendo, pero que marcó la historia del adventismo en Colombia. Movimiento que apenas estaban haciendo, pero que marcó el adventismo en Colombia, no solo en Colombia. Bueno, sí, en Sí, muchos En lugares. Colombia, en Venezuela, hasta Sí, Perú. hasta el llegó. Perú, sí. Pero obviamente el germen fue aquí, Mm. precisamente en Icolven. Y el pastor, bueno, el pastor ya preparado para este tipo de batallas, Dios lo había llamado en su momento, ¿verdad? Quisiéramos saber un poco más acerca de cómo fue dos proyectos importantes del uno, el lograr que el ICFES reconociera a la institución como institución superior. ¿Quieres saber cómo fue que lograron que el ICFES reconociera a la institución como institución superior? Bueno, Y bueno, después entonces Ok, otro después detalle. como fue duro la jornada, yo comencé a sufrir de la espalda, no sé, a lo mejor no fue esa la causa, pero comencé a sentirme mal. Entonces le pedí al pastor Flores que me relevara de eso. ¿Sí? Él conmigo ha sido muy gentil, muy condescendiente, hemos trabajado juntos. Entonces, creo, por eso digo que la hoja de vida me hace falta para saber la secuencia cronológica. Creo que entonces me pasaron a la Unión y creo que el pastor Esteban Beleño fue nombrado rector. ¿Sí? El gobierno, a través del ICFES, que controla la educación en Colombia, lanzó un decreto en el año 80 y se llamó el decreto 80 del 80. Coincidieron las dos cifras y ahí se terminaba la educación que tenía licencias parciales de territorios y Colben tenía una licencia del Ministerio de Educación de Antioquia. Había que cambiar eso y como se pretendía tener educación superior, era necesario ir más allá del bachillerato a formar una corporación universitaria. Así que entonces el pastor Esteban Beleño preparó muy hábilmente los documentos. Me parece que eran 3 libros negros así, grandes. Uno contenía la razón por la que se necesitaba una universidad para los adventistas. Así que creo que ahí se narraba la feligresía que había en Colombia y en el mundo, creo, para poder justificar. Entonces, la otra tenía
los recursos que se iban a usar para establecer la universidad, la propiedad, los edificios, todo eso. Y el tercer documento debía tener los profesores y su idoneidad académica para esa labor. Así que esos 3 documentos los preparó muy bien el pastor Esteban Beleño con su equipo. Como yo estaba en la Unión, entonces para no desplazar al pastor hacia Bogotá, el pastor Flores o la Junta me pidió que yo hiciera ese trabajo, que prácticamente correspondía por ser director de educación de la Unión Colombiana Venezolana y de las Antillas, eran tres territorios. Nombraron entonces a un asesor en Bogotá para que hiciera las citas y coordinara las entrevistas, y ahora se me olvida el nombre, Mario Pardo o algo así. Sí, el hermano Pardo, claro. Él tenía un muchacho alumno ahí. Él un hijo. entonces Fernando Pardo, el hijo. Fernando Pardo, el papá de Fernando Pardo. ¿Fernando? El papá. De Fernando, sí. Correcto. Sí, ¿Tú tienes? sí, Fernando, sí. Él coordinó allá las cosas y entonces me llamó a mí para ir a Bogotá. Así que se presentaron los documentos. Era la doctora Dalia Guerrero, la presidenta del ICFES, una señora bastante católica que al recibir los documentos pues se atrevió a decir que mientras ella estuviera ahí eso no sucedería. Entonces le dije, doctora, pues usted, creo yo con todo respeto, que lo que tiene que hacer es presentarlo al comité. El de arriba decidirá si va o no va. Hicimos varias entrevistas para dar razón de algunas cosas, porque pues había que definir la filosofía que iba a regir todo el sistema. Y pusimos el pastor Beleño puso la cita de la señora de Juan, que dice: la educación superior significa más que un alto grado de estudios, significa la preparación para esta vida y el gozo de servir en la vida venidera. Entonces ahí pusieron ja, 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 se rieron y lo escribieron en el papel y nos llamaron para decir que esa filosofía qué era. Entonces pues yo comencé por decirle a la doctora que me parecía falta de respeto que ellos hubieran puesto en el documento esa risa, porque le expliqué, nosotros aquí estamos de paso, ¿sí? Un día desocupamos este amarradero y nos toca pasar al otro, y lo que hayamos hecho aquí determinará el curso de lo que va a ser allá arriba. Así que tuvimos algunos encuentros desagradables, pero al final, pues como la petición estaba hecha al comité, ella tuvo que pasar al comité. Llegó el momento en que nos citaron para presentarnos el asesor que iba a asesorar el programa. Así que fuimos allá y la doctora Guerrero nos presentó a un señor alto así, de apellido Montaña, no me acuerdo el nombre. Nos hizo pasar al despacho y sus palabras iniciales fueron: ¿ustedes son los que quieren tentar al diablo? Nunca se me olvida eso. Yo quedé súbito porque no sabía por qué. Y pues, no sé por qué dice usted eso, doctor. Dice: sí, lo que le estoy diciendo. Usted no sabe que la educación la controlamos los jesuitas en este país del Sagrado Corazón. Entonces, sí, es cierto. ¿sí? Correcto. ¿Qué puedo yo decir? Entonces le digo: pero explíqueme
¿por qué? Entonces dije, ¿por qué? Pues ustedes están pidiendo aquí una licenciatura en Teología. teología. Ujú. Pues cuando eso se pase al comité, de una vez se le bloquea la voluntad de la gente. Eso, no. Digo, bueno, pero doctor, ¿usted lo pusieron para asesorarlo o para impedir el programa? Yo no, pues entonces dígame. Entonces digo, bueno, por eso le estoy sugiriendo que pongan una carrera en educación. Y abajo, una cosita que diga teológica. Eso no va a asustar a nadie. Eso va a pasar inadvertido. Porque, y me preguntó, digo, ustedes cuando un pastor no sirve, ¿de qué les va a servir ese título? Porque son pastores los que ustedes quieren formar, ¿no? Sí, señor. Sí, entonces, si no sirven, por lo menos les queda un título para note las cosas que Dios hizo, ¿no? Porque eso solo Dios puede, Entonces a través de fue un el enemigo, nacimiento, entre comillas, sí. abrir un camino. Fue el nacimiento entonces de la Facultad de Educación. Increíble, ¿no? Un jesuita. Un jesuita. Muy bien. Un sacerdote jesuita. Bueno, prosiga, que está muy interesante. Está muy interesante, que prosigas. Bueno, entonces, no sé cuánto tiempo se tomó, es que la cronología para mí es difusa. Finalmente, nos llamaron para darnos la autorización. Hubo algunas cosas que arreglar y otras, pero finalmente la doctora misma que dijo que no, nos llamó para decirnos que sí. Pero ahora teníamos un problema grande, porque en aquel entonces la universidad necesitaba poner un promedio o un número de puntos que debían los alumnos requerir del examen de estado, Del ICFES. ¿sí? Para tener acceso al programa. Había que decidir cuántos puntos de lo obtenido en el examen de estado eran requisitos para acceder al programa. Y pues imagínense, por un lado, los que ya habían salido y no habían presentado el examen, pues como era en sábado que lo presentaban, pues tenían que hacer turno tal vez para tomarlo, ¿cierto? Pero en sábado los alumnos no lo iban a hacer. Así que hubo que hacer otro documento y venir a pedir que consideraran ese punto, porque los exámenes fueran hechos en otro momento. Así que otra vez la doctora Dalia dice, mire, eso va a ser imposible, señor López, porque los judíos llevan varios años detrás de eso y no se les ha conseguido. Y bueno, estamos haciendo esta solicitud. Otra vez, para cortar la historia, finalmente resolvieron, porque cuando se trajo el programa, entonces el hermano Pardo dijo, vamos a visitar a los congresistas liberales y le vamos a contar el problema que tenemos. Entonces, visitamos algunos, yo no recuerdo cuál, el de Cundinamarca, el de Tolima, en fin, visitamos varios. Claro, a ellos se les abrió la taza al mirar la cantidad de personas que ahora tendrían como candidatos para votar, ¿no? Porque claro, hay que decirles cuán grande era el pueblo. No fuimos con esa intención, pero detrás de eso, pues quedó eso, ¿no? Así que finalmente nos concedieron la excepción, pero era gravoso porque había que llevar a los alumnos adventistas y acuartelarlos el domingo en la universidad a todo costo. Teníamos que pagar los pasajes, la comida, todo. No deberían ellos gastar nada. Y montar una vigilancia por toda la montaña y por todas partes para que no hubiera filtración de información. Entonces finalmente así funcionó un tiempo hasta cuando ya se cambiaron los exámenes
de Estado. Ujú. Así que fuimos pioneros en eso, de abrir el camino, como fue en Estados Unidos para la guerra, ¿no? La libertad de conciencia, a los objetores de conciencia les tocó a algunos sufrir primero para que se abriera la oportunidad. Ahora los que van al servicio militar tienen la opción de entrar en la enfermería o en cualquier otra cosa, no portar armas el sábado. Ujú. Bien, eso es. Interesante. Bueno, yo que fui un poco testigo de esta historia, recuerdo a finales de los años, del año 1980, bueno, para el mes de grado, que creo que era en el mes de octubre. Sí, recuerdo la visita de una comisión de IFES y recuerdo al pastor López recibiendo esa comisión cuando ya en pie comenzó el proceso para la aprobación o el inicio de la Corporación Universitaria Adventista. Y ya en el año 84 fueron los primeros graduandos de educación teología formales. O sea, pasaron 4 años en ese proceso. Sería bueno que el pastor recordara. Pero los del 83 también, porque ellos habían empezado. Ah, sí, les hicieron, o sea, asimilaron. Retroactivo. Sí, correcto, los que ya estaban, le hicieron una asimilación para que pudieran entrar y también fueran graduados en ese instante. O sea, fue el primer programa aprobado de la corporación y luego siguieron los otros que fueron los de música y administración de empresas, que fueron los que siguieron después. Una buena historia. Era bueno que les recordara. En ese momento, en el año 84, todavía era secretario o departamental de educación de la Unión, el pastor López. Todavía eras departamental en el 84 de la Unión y te tocó recibir a los personajes del IFE que vinieron a la institución, Ajá. a la primera graduación. Ajá, correcto. Del programa de educación. De educación, correcto. Que después se abrieron el programa de música y el programa de Sí. administración. O sea, ya existían, pero no Hasta como... el 84, Hasta Sí, 1980. o sea, en el 80, no me acuerdo. sí, en el 80 comenzó el proceso con el IFES y en el Bueno, 84 puedo arreglar eso. los primeros graduandos de... Quiero hacer un comentario final sobre eso, ¿no? Ujú. Estos datos están sometidos a crítica constructiva. Claro, claro. Si alguno de los involucrados en los sucesos recuerda mejor, tiene el derecho de hacer sus observaciones. Observación. Porque mi memoria ya no es tan fija como pareciera. Ok. Así que disculpen si he sido inexacto en algún dato. Muy bien. Vamos a hacer una pausa porque ya llegó la hora de la cena. Si se dan cuenta, ya la cena está servida. Aquí estamos en la Fundación Nuevo Amanecer, en Chinacota. De paso, los animamos para que vengan aquí y disfruten del buen servicio que tenemos en este lugar. Aquí hay una hermanita que nos está acompañando, ya vienen a cenar. Nuevo amanecer. Nuevo Amanecer. Entonces el pastor le damos permiso para que le guste la Tienen cena. mi voto de confianza y de invitación. Ok. Vengan dispuestos que aquí lo reconstruyen. Lo reconstruyen. Un poquito de barro, pero sale nuevo. Amén. Bueno, entonces un pequeño break y volvemos más tardecito porque esta historia todavía le falta un pedazo. Continuará. Amén.